cualquier país que haga negocios con la República de Irán va a pagar un arancel del 25% sobre cualquier negocio hecho con los Estados Unidos. Afirmó que la orden es final y concluyente. Se trata de la más reciente determinación de Trump respecto a Irán, luego de que fuera informado sobre una amplia gama de opciones militares hacia ese país, en medio de la represión del régimen contra sus ciudadanos y de la lucha social que se está viviendo. Se espera que hoy Trump sostenga más reuniones al respecto. El presidente ha dicho que ya decidió hacer algo respecto a Irán, pero aún no ha elegido qué. Es la información, gracias. Buen día. Buen día, Ariel. Desde Washington, por supuesto, reacciones, análisis. ¿Quiénes son los países más afectados por esta medida? ¿Estos aranceles tocan a Colombia? Son las preguntas que le planteamos a Eddie Mosquera. Los principales aliados comerciales de Irán, que son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Afganistán, son los más golpeados por esta medida. Vea, en términos efectivos, China y Estados Unidos habían suspendido la guerra arancelaria teniendo un arancel del 24% sobre China, que estaba en pausa, pero con esto llegaría al 49%, reactivando los choques. Turquía tenía un arancel del 15% y con esta medida subiría al 40%, y los otros dos, Afganistán y Emiratos Árabes, tenían el 10% de aranceles de base y así subirían al 35%. Ahora bien, sobre Colombia el papel no está claro porque lo que nuestro país envía a Irán no supone ni el 1% de exportaciones o importaciones del país, pero en sí existe una relación comercial, aunque es bajita. Con eso se implica que el 10% de aranceles de base que ya teníamos de parte de Estados Unidos podría encaramarse al 35%. Seguramente un tema más de conversación entre Donald Trump y Gustavo Petro cuando se reúnan la primera semana de febrero en la Casa Blanca. 5:48 a.m, las noticias aquí en Caracol Radio y lo que pasa en el mundo, porque mientras el chavismo dice estar dispuesto a reconstruir una agenda con naciones europeas, Diosdado Cabello asegura que los esfuerzos por restablecer ese enlace diplomático entre los Estados Unidos y Venezuela, pues tiene como objetivo es proteger a Nicolás Maduro. Allí en Caracas, el corresponsal de Caracol Radio, Manuel Covela. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, salió al paso de las especulaciones, asegurando que el interés del chavismo en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos responde a la necesidad de prestar asistencia a Maduro y Cilia Flores, detenidos desde el 3 de enero en una cárcel de Nueva York. Porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos. Ya tendríamos una representación consular allá para velar, además de las relaciones entre ambos países, en este caso particular, por la salud y el estado de nuestro presidente y de Cilia. Las relaciones entre Caracas y Washington están rotas desde 2019, después de que Donald Trump publicara una imagen de su perfil de Wikipedia en la que se proclama presidente interino de Venezuela. Delcy Rodríguez respondió: he visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Lo dijo la presidenta encargada horas antes de reunirse con los jefes de las misiones diplomáticas de países de la Unión Europea, además de Gran Bretaña y Suiza. Según el canciller venezolano Iván Gil, hablaron de iniciar una nueva agenda. Y hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas. La oposición, por su parte, eleva a 73 la cifra de presos políticos excarcelados, luego de que el gobierno anunciara la puesta en libertad de 116 de esos detenidos. Juntos estaremos mejor. 5:50 a.m, sin duda, juntos estaremos mejor. Y las noticias a esta hora de Bogotá y el centro del país, porque nuevamente hay tensiones entre el gobierno
¿Cuándo empezamos los capitalinos en Bogotá a pagar más por ese tiquete? Sí, Orlando, pues el valor es de 3.550 para todos los servicios, tanto troncales como duales, aquí en la capital del país. Esto es lo que tendrán que pagar los bogotanos y todas las personas que viven en Bogotá a partir de mañana, miércoles 14 de enero, para quienes se monten en Transmilenio. Repetimos, 3.550, tanto para servicios duales como para servicios zonales. Sin embargo, pues los beneficios se mantienen, Orlando, es decir, beneficios como para la población vulnerable, Transmipaz, también pasajes gratis para las personas que son los beneficiarios de ingreso mínimo garantizado, y también hay un nuevo beneficio que se pactó para este nuevo año, para este 2026, y es que más de 6.200 personas, entre esas personas que viven en pagadiarios, pero también personas habitantes de calle que están en contexto de resocialización, estarán beneficiados de este beneficio. Pero hay una gran noticia, ¿no? Una buena noticia. Van 4. Sí, Juliana, porque llega nuevamente a Bogotá otro, en este caso, tren de la primera línea del metro, Juliana. Sí, Orlando, pues llegó el cuarto tren de la primera línea del metro de Bogotá tras un recorrido de cerca de 1.000 kilómetros que inició la semana pasada desde el puerto de Cartagena. Una vez ingresaron los 6 vagones al patio taller en Bosa, en el sur de Bogotá, donde están los otros 3 trenes, comenzará ese proceso final de ensamblaje. 5 de la mañana, 54 minutos. Siga conectado con Caracol Radio y aquí encuentra toda la información, todas las noticias, encuentra lo que ha pasado en el país, en el mundo. Lamentablemente les contábamos más temprano el país de luto, la muerte del cantautor Jason Jiménez, de lo que les daremos más detalles más adelante, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre el ELN, sobre la visita que realizará a los Estados Unidos, lo que ha dicho el jefe de Estado además también sobre lo que ha ocurrido, o por lo menos la intención del ELN de posiblemente en algún punto retomar los diálogos de paz, pero también la propuesta o la convocatoria que ha hecho a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por primera vez en su gobierno para tratar asuntos de Colombia, Venezuela y los Estados Unidos. Juntos, seremos más compañía.
ni siquiera tenía 1 año. Apenas gateaba por los estudios de Nuevo Mundo, en la Caracol de aquella época. De ahí pasé a emisoras Monserrate. Ya comenzaba a caminar en medio de unos técnicos de Checoslovaquia que montaban un poderoso transmisor. Apareció entonces La Voz de Colombia, Gran Sonar y emisoras El Dorado. Ahí se entremezclaban los sentimientos con la radio juvenil de la época, la Radio Fantasía, la emisora latina y, por supuesto, Radio 15. En enero de 1978, pisé otro estudio, el de Caracol Estéreo. Y aquí sigo. Pasaron cambios. La vida es una colección de cambios. De Caracol Estéreo nació Viva FM. De Viva FM nació la FM. Y de la FM nació W Radio. Hoy, todo vuelve al mismo punto de partida. Caracol, primera cadena radial colombiana. Esta es Caracol Colombia, emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, juntos, más compañía. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas hasta los mares. Llegan las voces de los personajes que en Colombia y en el mundo son noticia. Empieza 6 AM W. Cuando despedimos la noche y llega el nuevo día, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes y música que nos hace estar juntos. 6 AM W, el primer informativo de la mañana. Presenta Julio Sánchez Cristo. Seis de la mañana, 1 minuto. Esta es 6 AM W de Caracol. A partir de hoy tendremos las noticias de Colombia y el mundo. Son tantos sentimientos cruzados, tantos agradecimientos, tantos recuerdos, tantas nostalgias. Pero sigue. Este ciclo se completa en esta primera cadena radial colombiana. Es un honor agradecer a tanta gente, tanta gente que ha hecho posible este sueño. Y llegamos aquí con muchas ganas y con un equipo extraordinario. Quiero comenzar con el placer de tener en este lanzamiento al hombre que hizo posible este sueño, Diego Fernando Londoño, quien precisamente a finales de la década de los 70 se atrevió. A él muchas gracias. Y a tantos más que iremos mencionando. Por ahora comenzamos con lo que aprendimos, con lo que sabemos, con lo que nos gusta, esa radio vía satélite que conecta al planeta, al mundo, con Colombia. Y como decía otro de mis mentores, hoy desde Groenlandia, mañana desde cualquier lugar del mundo, Juan Pablo Calvás, sus coordenadas en el foco más importante de la geopolítica mundial.
Adelante, 6 de la mañana, 2 minutos en Colombia. En Groenlandia, en su capital, Nuuk, el reloj marca las 9 de la mañana y 2 minutos. Un saludo para todos los oyentes de 6 AMW de Caracol Radio. La temperatura exterior marca -2 grados centígrados. Y para que usted, si tiene la oportunidad de revisar en su teléfono o si puede en un mapa, saber más o menos dónde estamos ubicados, trate de identificar la latitud norte número 64 grados de latitud norte, 51 grados de longitud oeste. Allí está ubicado, sobre la costa oeste de la isla más grande del planeta, en este momento completamente cubierta por la nieve, la isla de Groenlandia. Un lugar que hoy se encuentra en el epicentro de la información y donde perfectamente esta semana se puede estar definiendo no el futuro de la isla, ni el futuro de unos territorios que están repletos de posibilidades mineras o la navegación sobre el Ártico. No, estamos hablando del futuro de la alianza militar más importante que haya existido en el planeta, la OTAN, que nació después de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a la amenaza constante que existía de parte del bloque comunista y que por una decisión, o más bien por un capricho del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría quedar completamente destrozada, debido a que él quiere hacerse al control de esta isla. Y mientras tanto, los otros aliados de la OTAN y sobre todo los habitantes de este país, de este territorio autónomo, de la isla de Groenlandia, dicen que no. Les estaremos llevando desde este lugar, desde Nuuk, capital de Groenlandia, mucha información a lo largo de estas mañanas de 6 AMW de Caracol. Juan Pablo, coordenadas, exactamente en qué lugar del planeta se encuentra, a qué distancia del Polo Norte y, me da pena la pregunta, temperatura. Claro que sí, Julio. -2 grados centígrados es la temperatura. Está más bien tibio. Ayer la temperatura llegó a estar a -10 grados. Para que usted tenga más datos, estamos a 800 kilómetros del Polo Norte. 800 kilómetros. Esto es, para Colombia, tal vez la distancia que hay entre la capital y tal vez la ciudad de Cúcuta. Algo así. Estamos exactamente en el grado 64 de latitud norte, 51 grados de longitud oeste, en esta isla que está ubicada, y ahí de pronto uno le puede hallar la razón a Donald Trump, tan solo a 26 kilómetros de Norteamérica, bueno, de las costas de Canadá, y a 320 kilómetros del territorio europeo, siendo que consideramos el territorio europeo la isla de Islandia, es lo que está más cerca, 320 kilómetros. El tamaño de esta isla, el tamaño de Groenlandia, es el mismo de un país como México. Por eso se habla de que esta es la isla más grande del mundo. ¿Y por qué es una isla y no un continente, como por ejemplo podría compararse con Australia? Porque resulta que esta tierra, el suelo sobre el cual está Groenlandia, está en la placa tectónica a la que pertenece Canadá. Están conectados de manera submarina. Y por eso esto no es un territorio aparte, esto no es un continente, esto es una isla, la más grande del planeta, y aquí estamos hoy informando a los oyentes de 6 AM W de Caracol. Gracias, Juan Pablo, volveremos con usted también para que nos explique ese interés que tiene el presidente de los Estados Unidos en ciertos minerales extraños. Esta es 6 AM W de Caracol. Vamos con los titulares, mis compañeros. Marcela Puentes, noticia de hoy. Noticia, Julio, que nos lleva a hablar del caso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, porque se va a nombrar oficialmente como viceministro de Ciencia a uno de los salpicados. Hablamos de Kevin Fernando Henao Martínez. Él trabajó de la mano del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien, recordemos, hoy está preso por este mismo escándalo. Pues bien, la Presidencia de la República ha publicado la hoja de vida de Kevin Fernando Henao Martínez, un politólogo de la Universidad Nacional, quien llegará a ocupar este cargo y, por supuesto, tiene todavía que responder ante la Fiscalía luego de la compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia. Es señalado de reunirse con congresistas y también de llevar la agenda del exministro Velasco en este caso. Marcela, Carlos Carrillo, ¿sigue en su puesto hoy? Sí, hasta donde sabemos, sí, sigue en su puesto. Denunció que
La directora del DAPRE había nombrado hasta familiares en esa barrida del 31 de diciembre. Espinosa, noticia de hoy. Noticia, Julio, y hay que empezar muy pendientes de lo que va a pasar en la Corte Constitucional, que va a arrancar este año electoral, hoy que termina la vacancia judicial, con 2 decisiones. La reforma pensional, muy importante para el presidente Petro y para miles y millones de colombianos que ya han hecho unos cambios en su sistema pensional, y el decreto de emergencia económica del gobierno. En el primer caso, el empate de la sala plena, el voto de un conjuez que va a reactivar el debate sobre si la reforma pensional se tumba, se salva o se devuelve nuevamente al Congreso por los famosos vicios de trámite. Y en paralelo, la Corte va a empezar a estudiar hoy como prioridad el estado de emergencia económica, ese mismo que el presidente Petro creó con el gobierno para recaudar impuestos vía decreto, 11 billones de pesos, y cubrir un déficit del presupuesto 2026. Se cuestiona si es constitucional porque las causas que alega el gobierno, la crisis fiscal, la UPC, de las CPS y el endeudamiento, todas son previsibles y sobrevinientes. ¿Qué nos dicen, Julio? Que el proceso va a empezar hoy mismo, que va a haber un reparto de la declaratoria y de los decretos que la desarrollan, que luego se van a pedir pruebas y que una vez las pruebas lleguen, el proceso vuelve al despacho para decidir la admisión y la posibilidad de una suspensión de esos decretos de emergencia económica y de los impuestos. Los tiempos, 2 semanas. Esto no son 3 meses ni 6 meses, son 2 semanas. 6 de la mañana, 8 minutos. Esta es 6 AM W de Caracol, primera cadena radial colombiana. Nos escuchan en Armenia, en Arauca, en Barranquilla. En Bogotá hay 4 frecuencias: 100.9 FM, 810 AM, 99.9 MHz. Y por supuesto, la potente 690 AM. En Bucaramanga son 4 estaciones: 99.2 FM, 880 AM, 90.7 FM y 1270 AM. En Cali, 4 estaciones Caracol: 90.5 FM, 820 AM, 95.5 FM y 700 AM. Estamos en Cartagena, estamos en Cúcuta, en Cumaral, en Duitama, en Ibagué, en Manizales. En Medellín, también 4 estaciones: 90.3 FM, 750 AM, 102.9 FM y 99.4 FM. Estamos en Montería, en Neiva, en Pasto, en Popayán, en Santa Marta, en Sincelejo, en Tunja, en Turbaco. Son más de 80 estaciones con todas las afiliadas y estaciones que reproducen la señal de Caracol, de Colombia para todo el territorio nacional. Hoy tenemos el privilegio de estar en todas las estaciones musicales de Caracol. Saludo la marca Tropicana, líder en 18 ciudades del país. Bésame, 40 principales. Radioactiva. Estas son las noticias en 6 AM W de Caracol. Juan Diego Alvira. Pues un titular, sin duda, no es un martes, no es una madrugada cualquiera, Julio, y aquí estamos, por supuesto, como todas las mañanas, 6 AM W. Año nuevo, tarifa nueva. Desde este mes, ojo, alístense el bolsillo, queridos oyentes, si usted está en este momento alistándose para tomar el bus en la capital de Colombia. Transmilenio a partir de mañana, 3.550 pesos. Y puede sonar para muchos poco, para otros muchísimo, pero cuando usted suma en el mes, el golpe se siente. Hagamos una cuenta rápida como lo hace la gente en la calle. 2 viajes al día, 5 días a la semana, cerca de 44 viajes al mes. Eso significa más de 15.000 pesos adicionales solo en el transporte, para que nos vayamos alistando, Julio. Escuchan 6 AM W de Caracol. Nos vamos con más noticias y por supuesto un placer saludar a un compañero de tantas batallas,
En directo, Félix de Bedut, noticia de hoy. Julio, noticia de hoy con más revelaciones sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con Nicolás Maduro y su esposa en una cárcel en Nueva York. Pues bien, el New York Times, a partir de un análisis de fotos, videos e imágenes satelitales, ha descubierto la gran pregunta, que es la falta de reacción de las Fuerzas Armadas venezolanas y especialmente de las baterías antiaéreas. Ellos siempre presumían de su capacidad militar, hablaban de los S-30, uno de los sistemas antiaéreos más avanzados del mundo, también del sistema de defensa Buk. Pues bien, la investigación del New York Times lo que señala es que esas baterías antiaéreas, muchas de ellas ni siquiera estaban operativas, pero ni siquiera estaban operativas, es que estaban almacenadas, no las habían instalado y fueron destruidas en la operación militar. En resumen, lo que señala el New York Times es que la incompetencia del ejército de Venezuela fue una de las características principales de lo que sucedió, más allá del poderío casi incontestable que tiene las fuerzas aéreas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero las tan promocionadas baterías antiaéreas, lo que digo, estaban guardadas, almacenadas, no funcionaban, y con un elemento adicional, que muchos de los soldados fueron enviados de vacaciones por fin de año. Eso, de alguna manera, señala lo que estaba pasando en Venezuela, que nunca se imaginó la posibilidad de un operativo como el que se realizó, algo que incluso Diosdado Cabello reconoció en los últimos días. Esta es la nueva emisión de Noticias de Caracol. Somos 6am-W. Nos vamos con más titulares, pero antes, una pausa para los deportes. Liche, tantos titulares de este fin de semana. Y por supuesto, otra vez, Luis Díaz, qué alegría nos produce, ¿no? Así es, Julio, un saludo para ti y para todos los oyentes. Sin duda, creo que Luis Díaz sigue siendo noticia cada fin de semana, no solo por sus goles, sino por la importancia que ha tenido y lo que lo extrañan en Liverpool, además de su salida. El Bayern Múnich se ha convertido en este fin de semana, después de marcar 8 goles en el torneo, en donde Luis Díaz fue protagonista, con un gol, una asistencia a Harry Kane. Fueron 8 goles los que marcó el equipo del Bayern Múnich, y además ya se alista todo, porque este viernes arrancará la Liga Colombiana, una liga que será y deberá terminar entre el 5 y el 7 de junio, pendientes, por supuesto, de lo que será el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. También esta semana se disputará el primer partido del primer título por la Superliga entre el Junior de Barranquilla. Será el próximo jueves, Junior de Barranquilla ante Independiente Santa Fe, los dos campeones de 2024. Juan Diego, mucha fuerza, ¿no? Bueno, esto es otra cosa, Dios. Es que esto no es... Con este equipo no es un martes cualquiera. No. De ninguna manera. Me queda pendiente dos cosas. Alguna novedad de Santa Fe, así no la haya, ¿no? Pues estamos todos a la expectativa. Creo que son varios los equipos que terminan de armarse ya durante esta semana. Uno de ellos, y de los que se espera, que además será uno de los equipos que disputará la Conmebol Libertadores en la fase de grupo luego de ser campeón en el primer semestre de 2024. Pero todavía no se hacen anuncios importantes acerca de llegada de jugadores. El que sí se espera que anuncie hoy un jugador en la presentación del equipo es el Junior de Barranquilla. La llegada posible de Luis Fernando Muriel. Según dicen, está todo cocinado. Solo sería la sorpresa la presentación esta noche. Félix, se le enredan a usted las cosas, ¿no? Porque nuestra compañera es del Bucaramanga, ¿no? Su pesadilla. Está bien, Soy tu pesadilla. No tenemos nada contra el Bucaramanga, ni más faltaba. Solo amor. Sí, solo amor. Bueno, lo que le pasa es que se han quedado ahí, sobre todo el año pasado, arrancaron muy bien, al final se quedaron un poco en el camino, pero es que no saben, Félix. Ellos no han entendido cómo es la cosa ni de quién es que hay que ser hincha. ¿Cómo les duele que empecemos a disfrutar Félix de y los yo somos triunfos? del mismo equipo. 75 años de historia, ya era hora de empezar a disfrutar las mieles de los títulos. Llevamos el primero y ahí empezamos. Bueno, y tendremos también, por supuesto, las novedades de James y las novedades del Real Madrid. 6am-W de Caracol Radio. Nos vamos con más noticias a esta hora. Nos vamos a conectar dos noticias que tienen que ver, Caracas y Washington. Pero antes, Grace, bienvenida. Muchas gracias, Julio, qué placer acompañarme. No, señora. Que además de todo el terremoto que está pasando en Irán, en Groenlandia,
¿Qué noticia de última hora nos tiene? Imagínese, Julio, lo que hay son noticias, pero le tengo una mala para el cantante Julio Iglesias. ¿Le cuento? Diga. Sí, señor. ¿La salud? No, en este caso no se trata de la salud, se trata de una denuncia que hicieron ex empleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias cuando estaban trabajando con él en las mansiones de Punta Cana y Bahamas. Estas trabajadores, asistentes del hogar, una fisioterapeuta, lo que dicen es que sufrieron tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente que ellas llamaron de control y de acoso continuo. Esto fue una investigación que hizo el diario.es y que pues deja muy mal parado en este caso a Julio Iglesias. Hay que esperar en qué quedan estas denuncias, Julio, por supuesto. Estaremos muy pendientes, Grace, gracias. Y comenzamos en Caracas, Venezuela, porque hubo un anuncio del presidente Trump que causó mucho impacto en Caracas. Pero seguimos en la transición. Gabriela, 6 de la mañana, 17 minutos. Esta es 6 AM de Caracol. Julio, precisamente con Delcy Rodríguez, que dijo que ante caricaturas que ella ha venido viendo que han aparecido en Wikipedia sobre quién manda en Venezuela, dijo que en el país pues hay una presidenta encargada, un presidente rehén en Estados Unidos y un gobierno que gobierna, dijo, junto a un pueblo organizado. También insistió en que mantienen relaciones de respeto con otros países, así como ratificó la soberanía e independencia de Venezuela. Anoche, además, se reunió con embajadores de la Unión Europea, Suiza y Reino Unido, y después de esta reunión, pues el canciller Iván Gil dijo que el gobierno encabezado por Rodríguez está dispuesto a avanzar en una nueva agenda y que se abre a partir de hoy una etapa que calificó de interesante para el diálogo y la construcción de cooperación en todos los ámbitos con la Unión Europea, que vale recordar que el gobierno venezolano siempre ha tenido una relación tirante con el bloque europeo. Gracias, Gabriela. Reacciones en Washington. Juan Esteban. Buenos días, Julio. Saludo a los oyentes de 6 AM desde la capital de los Estados Unidos. Nos decía ayer a propósito, Julio, de lo que bien comentaba usted y Gabriela sobre Venezuela. Nos decía la portavoz del presidente Trump, Caroline Leavitt, que la última semana ha demostrado que el presidente Trump hizo una evaluación realista y correcta de lo que tenía que ocurrir en Venezuela en este momento con el arresto de Nicolás Maduro, y que ellos ven un gran nivel de cooperación por parte de Miraflores, que el presidente espera que eso continúe. Y como usted bien decía, Julio, también el presidente Trump levantando la polémica, especialmente de los congresistas demócratas, por publicar una imagen que parece una captura de Wikipedia, que nunca apareció realmente en el famoso portal, en la que él aparece con el título de presidente interino de Venezuela desde enero de 2026. Junto con sus cargos como número 45, primer gobierno, 47, segundo gobierno. Repito, una imagen que no proviene de Wikipedia. Nos ha pedido la Casa Blanca que se aclare porque no ha sido reconocida por tampoco otro organismo oficial, pero la mirada sobre el hemisferio occidental, que como dato de cierre, Julio, el Washington Post destaca esta mañana que la primera operación que se llevó a cabo en aguas internacionales a comienzos de septiembre habría sido llevada a cabo por una aeronave militar secreta pintada para parecer un avión civil, y eso es justamente lo que se va a discutir esta mañana en el Senado de los Estados Unidos. Tenemos una temperatura de -2 grados centígrados. Seis de la mañana, 21 minutos, y es impresionante, sobre todo para los miles de seguidoras y seguidores, porque aplica a todos el mensaje de la música de Jason Jiménez, que perdió la vida en un accidente aéreo este fin de semana. Pues yo no sé, Espinosa, Juan Diego, ustedes qué tan cercanos eran a la música popular, pero qué fenómeno, ¿no? Sí, es un fenómeno realmente extraordinario. El accidente ya fue hace varios días, Julio, y todavía el país sigue hablando. Impresionante. De lo que pasó con Jason Jiménez, de su vida, de los famosos sueños premonitorios, que no fue uno, fueron 3. 24 de mayo,
en el podcast de Juan Pablo Raba, que le contó un sueño que había tenido en el aeropuerto de Medellín, con los detalles precisos del piloto que le dice: Jay, menos mal revisé el avión porque nos matábamos por un tubo que estaba suelto. Y a partir de ahí él cuenta que ese mismo sueño lo tuvo con algunas modificaciones las semanas posteriores, hasta que pasó lo que pasó el sábado. Bueno, pero yo le tengo una pregunta, Espinosa. Señor. Que bueno, es nuestro tema del día, Jason. Sí. Pero nuestro tema del día es lo que usted acaba de contar. ¿Usted se ha soñado con algo que después le pasa? Sí. 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 Claro, muchísimas veces. Sí. Bueno y malo. Sí, bueno y malo. Marce. También me ha pasado. Juan Diego, bueno, es que usted tiene tantos sueños. Es el soñador de El soñador. Lo que en todo caso creo, Julio, es que Muy uno ambicioso. termina recordando generalmente el que más terror le produce, como en el caso de Jason. Yo creo que los sueños de cosas que le pasan a uno lindas en la vida, yo creo que uno lo recuerda menos, o tal vez es que con el paso del tiempo el miedo se va quedando. Pero él también tuvo otros sueños que cumplió, como el de ser una gran estrella de la música popular, y eso hay que decirlo, porque estamos hablando de una historia que es inspiradora, Julio, de un joven que siendo adolescente llega a trabajar a Corabastos, a cargar aguacates, a venderlos y a ahorrar para convertirse en la estrella que finalmente es. Marcela, es que yo creo que si nos tenemos que detener sobre el asunto de los sueños, porque ahora entonces vamos a entrar en un escenario ya un poquito metafísico, que la interpretación de los sueños, el verdadero sueño que vale la pena destacar del artista es el sueño que tuvo de alguna vez ser grande y que lo logró hacer a punta de esfuerzo, de dedicación y de empeño. Pero meternos en esos escenarios que ni siquiera son freudianos, sobre el significado de los sueños, o que yo soñé algo que luego me pasó. Pero Juan Pablo, el que se metió fue él. Sí, no, pero deje Juan Pablo que la gente... pero pues es que ya están abriendo ustedes la puerta. Hay derecho a soñar, Félix. No, y es impresionante, además, por la cantidad de detalles que él entregó en estos podcasts, como decía bien Espinosa hace un rato, acerca de cuál era, cómo era y cómo terminaba la falla en el avión y el accidente que durante 3 veces lo soñó. Es que esos detalles ahí es donde uno dice, no es la interpretación de los sueños, sino fue finalmente una realidad. Además, en este podcast de Juan Pablo Raba, cuando él está contando los detalles del sueño, de cómo el piloto le dice que se va a estrellar, que gracias por haberle avisado, pues además le da como un mareo y termina... Se tienen que levantar, tienen que parar un momento. Es una cuestión metafísica del asunto. Claro. Detrás de todo esto hay también todo un debate y una discusión alrededor de la seguridad aérea para este tipo de aeronaves. Bueno, vendrá el análisis porque por ahí me mandaron un accidente de hace muchos años de un avión de las mismas características. Son aviones de 1968 y 70. El Piper Navajo. Claro, y entonces decir tengo avión, pero ¿bajo qué? 82. ¿Bajo este qué? es de 1982, 47 años. ¿Pero ese avión era de él? Sí, era de él. Era de Tenía su dos, empresa. ¿no? Era de su empresa. Él tenía 2. JJ Company, porque él creó justamente una gran cantidad de conglomerados alrededor de su música y de su emprendimiento. Y por supuesto, el piloto era reciente. Él ya había tenido pilotos anteriores que incluso han contado que vivieron momentos también de susto en el mismo avión. Y a él le gustaba mucho el tema aeronáutico, aunque no era piloto. Él tenía un sueño de piloto, dijo que quería estudiar. Sí, pero él uno de sus él pilotos explicaba temas de altitud y de velocidad. Claro, Julio, porque uno de sus pilotos era instructor de vuelo y además él contó en varias oportunidades que despegó y aterrizó su avión varias veces. Entonces uno dice, bueno, eso hay que tener cuidado porque los celebrities no es lo mismo que un les da manejar por hacer bicicleta. eso mucho, ¿no? El que tiene avión, que yo lo aterrizo. No, gracias. Sí. Marcela, pero vamos a lo de fondo. ¿En qué canción de él usted se refugió en algún momento de su vida? A ver, a mí me gusta mucho una que se llama Ya no, mi amor. ¿Ya qué? Ya no. Ya no.